Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hey, Buenas noches. buenas, buenas. Espero que estén bien. Bueno, Buenas noches, abogado. buenas noches, buenas noches. Hay poco de disculpas que tenía un pequeño problemita técnico que no tenía conectado el micrófono, pero ya resolví. Bueno, pues hoy comenzamos ya la segunda unidad, estimadísimos. Para esta semana lo que tenemos es terminar y culminar de revisar los exámenes para darles la respectiva revisión una vez que concluyamos dichas revisiones, ¿verdad? Y así de esa manera, pues ustedes puedan ver la nota final que sacaron, pues para su examen. De igual forma, también esta semana vamos a revisar lo que son los acumulativos, ¿verdad? Eso nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero esperamos que ya para la próxima semana podamos tener la nota final del parcial de esta primera unidad, ¿verdad? Pues bueno, en vista de la situación acontecida, sinceramente, pues estamos como quien dice, más que todo, pues no de manera oficial, ¿verdad? Porque para serles sincero, pues la universidad pues no ha emitido pues un comunicado oficial con respecto a esta situación que se está presentando. Más bien el comunicado que presentaron fue más que todo por la situación de seguridad que se estaba generando, o mejor dicho, el contrario censo a inseguridad, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos tomado la decisión de hacerlo de esta manera, tratando de evitar una situación más conflictiva. Esperemos pues que el día de mañana pues sea un mejor día, que de repente pues tengamos la oportunidad de poder vernos de manera presencial, que sería lo ideal. Y pues el tiempo apremia, como bien dice el dicho, y vamos a iniciar precisamente con la temática de la unidad número 2. Ya ustedes pueden ingresar al campus, tal como les dije en la mañana. Pueden ustedes revisar qué es lo que tenemos por contenido. Tenemos un PDF, igual que en la primera unidad, es un PDF resumen, ¿verdad? De toda la temática. A diferencia del primer parcial, es una sola lección, una sola clase, solamente tendremos uno. Este segundo parcial es más práctico. Nos vamos a enfocar más que todo a llevar a cabo este primer paso en lo que es el enfoque que vamos a desarrollar dentro del tipo de investigación cuantitativa, ¿verdad? Entonces, sí vamos a tener pues la capacidad de poder formular un problema de investigación, pero para poderlo formular es necesario ver pues algunos antecedentes como ser definir el tema de investigación, y el producto del tema es precisamente de que ustedes estén en la capacidad de formular un título de investigación. Y como somos estudiosos del derecho, pues la iniciativa que vamos a tener es de llevar a cabo de manera práctica una formulación de un problema de investigación dentro del área jurídica, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ahorita reflexionar, vamos a empezar con la temática. Ahí mismo, pues, unos minutos antes de terminar, vamos a mostrarles la primera actividad, que realmente es una sola actividad, solo que ahí dice actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Pero realmente es un solo trabajo, ¿verdad? Es un solo trabajo, lo único que está dividido en tres partes. Las fechas de entrega, de acuerdo a lo que tenemos planificado, en vista de que hicimos el examen y la evaluación posterior a la fecha del calendario de exámenes, pues hemos decidido hacerlo para la fecha del 16 de noviembre, que si ustedes ven, el 16 cae día jueves, ¿verdad? Jueves, el día 15 es el último día del calendario de exámenes de la segunda unidad, porque, bueno, estamos en esta semana, que es semana del 24 al 26, que terminamos precisamente pasado mañana, y la siguiente semana, pues, es de la semana del 30 de octubre hasta el 2 de noviembre, ¿verdad? Y ahí tenemos
la semana del 6 al 9 y la última que precisamente es antes de la evaluación, que sería la semana del 13 al 16, que tendríamos pues un breve repaso el 15 y el 16 tendríamos lo que es el examen y de igual manera esa es la última fecha para entregar los trabajos, ¿verdad? Eh, los trabajos igual están programados para todos los lunes. La primera entrega es para el 6, la segunda entrega es para el 13 y la tercera entrega es para el 16 de noviembre. Entonces, pero ojo, siempre la entrega final va a ser para el día del examen. De igual manera, tenemos un foro que es sobre uno de los temas que vamos a desarrollar dentro del proceso práctico de la investigación cuantitativa, que es la formulación de hipótesis. Vamos a hablar de las hipótesis. Este es muy diferente, este foro es muy diferente a los que vimos en el primer parcial. Aquí hay dos preguntas, hay que ver una presentación y hay que opinar en base a esa presentación y en base a una investigación. O sea, que aquí hay que profundizar un poquito más. Así que les recomiendo con el tiempo debido de que vayan leyendo esa temática del foro y vayan participando para que así no lo dejemos para última hora, ¿verdad? Tenemos suficiente tiempo de hoy 24 hasta el jueves 16 de noviembre, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar y vamos a abrir con el primer tema. Vamos a llegar a una parte del tema y ahí les voy a explicar la primera actividad que vamos a desarrollar de manera grupal para que ustedes se vayan preparando como grupos para sus respectivas entregas. Entonces vamos ahorita a compartir pantalla y nos vamos a ubicar precisamente en el campus. Bueno, si ustedes se van al campus, precisamente al final de la lección 3, aquí está resaltada la unidad número 2. Entonces, permítanme. La unidad número 2, vamos a hacer un poquito más pequeño para que lo puedan visualizar. Ahí está primero lo que es el lo que es el PDF. Tenemos aquí la lección, tenemos la actividad, que es precisamente 1, 2 y 3, que en realidad es un solo trabajo, y el foro de las hipótesis, que ojo, también incluye la participación que ustedes van a desarrollar en clase, ¿verdad? O sea, de manera de videoconferencia, o sea, de manera presencial, ¿verdad? Eso para que ustedes lo tengan pues para bien establecido, ¿verdad? Entonces, tengo aquí ya abierto lo que es el material de la unidad 1, perdón, como también la lección. Bueno, en la lección ustedes van a encontrar esta parte del material. La primera parte es esta, definir el tema de investigación. Voy a refrescarlo porque aquí está. Aquí pues empezamos con un pequeño video, antes definimos lo que es tema de investigación. Y vamos a leerlo, ¿verdad? A ver, alguien que me pueda leer esta parte, un voluntario. A ver, Leslie Castañeda. Permítame, abogado. Sí. Eh, Retomamos lo planteado en el material de la unidad 1. Bueno, en este proceso es muy común que se inicie por interés en algo en especial, es decir, que es un tema específico. Por ello, lo primero que habría que delimitar es el tema de investigación. El tema es de la idea general del campo del conocimiento de una disciplina, en el cual hay interés para realizar una investigación. Y esa última parte. En el caso de nuestros estudios de pregrado, los
serán entonces en la disciplina de las ciencias jurídicas. Sí, entonces los temas de interés serán precisamente dentro de la disciplina de las ciencias jurídicas. Bueno, lo primero que tenemos que definir, estimadísimos, ojo, y esto es muy importante que nosotros lo miremos, ¿de dónde podemos sacar ideas o temas de investigación? Hay algo bien interesante. Antes de definir lo que es tema, vamos a ver aquí el material de la unidad 2. Fíjense aquí. Aquí hay algo bien interesante. Dice aquí el material. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Está dentro de lo que dice Sampieri, Collado y Baptista. Dicen ellos. Aquí lo voy a resaltar. Miren. La parte de aquí. Aquí. Entonces, esto que nos dice este párrafo de aquí. Dice lo siguiente. Existe una gran variedad de fuentes generadoras de ideas de investigación, entre las cuales hay una gran cantidad de fuentes generadoras. ¿Y qué se encuentran? Bueno, experiencias individuales, dice Sampieri, materiales escritos, audiovisuales, programas de radio, televisión, información de internet, teorías, descubrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ojo, las fuentes que se originan en cuanto a las ideas generalmente no se relacionan en cuanto a la calidad de estas. Uy, hay una gran cantidad de ideas. Si no, pueden ver ustedes, nosotros reconocemos como un inventor a Thomas Alva Edison, pero si usted viera la cantidad de patentes que él registró en el registro de patentes de los Estados Unidos, se van a dar cuenta que fueron miles, pero realmente a él se le reconoce por el descubrimiento precisamente de algunas de las cosas más importantes que han dejado media, pues, en la historia universal, como ser, por ejemplo, en las comunicaciones, lo que es el uso, ¿verdad?, del teléfono, y así en lo sucesivo también otros grandes inventos. ¿Pero qué significa? Que no necesariamente, ¿verdad?, en cuanto a la calidad de las mismas se refiere a lo que es propiamente una idea de investigación. Pero lo que sí nos dice en este sentido es que podemos sacar ideas de cualquier lugar, de cualquier lugar. Imagínense. Por ejemplo, Bernal aquí habla de dónde se pueden sacar ideas. Ya en la lección, este video, ojo, más que todo es complementario, pueden verlo, no entra en examen, pero es interesante para que ustedes se les ayude para definir el tema, porque ustedes van a tener que definir un tema de investigación en la parte práctica, en la primera actividad. Entonces es necesario ver este contenido. Entonces, aquí hablábamos precisamente de esta lectura. Y Bernal habla de todos estos elementos que nos pueden servir para poder sacar ideas, sean originales o no, para desarrollar un proyecto de investigación científica. Ojo, a veces creemos que una situación problemática puede ser algo que sea negativo, y no es así. Ojo, estrictamente esa idea no es totalmente cierta. Porque a veces también podemos investigar porque existe una necesidad de salir de la ignorancia. ¿Mm? En derecho es muy común. Imagínense que en derecho, si queremos profundizar con respecto a una norma o una ley, es necesario profundizar dentro de la doctrina. Y hablar de la doctrina es salir precisamente de esa situación de lo que es la ignorancia. ¿Ok? Entonces, aquí vemos algunos casos. Miren, dice lectura reflexiva crítica, se lee un libro, una revista especializada, puede leer un documento, puede leer hasta un paquín, imagínense, hasta un cómic, como se dice en inglés, ¿verdad? Pero ojo, lectura reflexiva crítica.
porque de repente salga alguna reflexión como para querer profundizar y querer averiguar, ¿verdad? 2, participación activa. Yo me imagino que más de alguno de ustedes ha participado en alguna conferencia, en algún congreso, en algún evento académico, en algún conversatorio, en alguna exposición, y se tratan temas de interés. Y a veces se le viene una idea y dice usted, escucha, sinceramente en este caso o en este tema, habiendo profundizado un poquito más sobre el mismo, nos podríamos dar cuenta que se le podría buscar una solución a un problema en cuestión, profundizándolo desde este punto de vista. Entonces, es una participación activa. Por otro lado, la experiencia individual. Los asuntos que nos pasan sobre la vida nos dejan mucha escuela. Y dentro de esa escuela que es la vida, hay situaciones que nos pasan que nos permiten profundizar también en situaciones problemáticas. Imagínese que usted sea de una comunidad que de repente es una comunidad rural muy pobre. Y usted se le ocurre y le dice, bueno, hay que crear un sistema de riego, hay que producir más aquí, hay que hacer esto acá. Es una experiencia. ¿Por qué? De cierta manera, está tratando de buscar una solución al problema en cuestión. Para eso hay que investigar, para eso hay que formular un problema para tratar de resolver ese problema. Y otros espacios que van más desde el punto de vista académico, la práctica profesional. Necesariamente usted tiene que tocar un tema en donde genere un aporte a la sociedad. El aula de clases. ¿Cuántos temas platicamos? Infinidad de situaciones y a veces hasta queremos arreglar el mundo en el aula de clases. Los centros de investigación también ofrecen muchas veces temáticas que van orientadas a algunas áreas del conocimiento y usted puede preguntar en algún centro de investigación, por ejemplo, nuestra facultad tiene su propio centro de investigación, que en este caso es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿verdad? Entonces, es una de las pocas carreras que tiene un instituto propiamente dicho de nuestra carrera. O sea que ahí trabajan mucho en el área de investigación. Organismos interesados en investigación, que puede ofrecer recursos, materiales humanos, eh, etcétera, etcétera, instituciones, ¿verdad? Y bueno, y sus servidores, ¿verdad? Los profesores, que también podemos ser elementos para ofrecer temas de interés para poder desarrollar algún tipo de investigación. Bueno, aquí se presenta un caso. Esta joven que se llama Mariana, debe ser un poquito más grande, yo creo que no lo miran si de repente lo están viendo de un celular. Miren qué interesante. ¿Qué es lo que dice aquí? Una joven Mariana, dice. Mariana se llama ella, ¿verdad? No que sea dedicada precisamente, bueno, que lo vemos desde el punto de vista religioso. A reflexionar acerca del noviazgo, puede preguntarse, ¿qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan una relación cordial y satisfactoria para ambos? Ahí a ella se le vino una pequeña idea y una idea que ella planteó en forma de pregunta. Entonces, si ella decidiera llevar a cabo una investigación, que en este caso estudie los factores que intervienen en la evolución, por ejemplo, de la relación entre hombre y mujer, que en este caso es el noviazgo. Y ojo, hasta aquí la idea es estrictamente vaga, lo estamos viendo desde el punto de vista de factores para tener una relación cordial y satisfactoria entre los futuros cónyuges, si en caso estuviéramos más adelante hablando del matrimonio. Entonces, aquí hay que especificar, dice en el ejemplo, algunas situaciones. Uno, si piensa incluir dentro del estudio todos los factores que llegan a influir en el desarrollo del noviazgo, o solamente algunos de ellos, depende. Dos, si va a concentrarse en personas de cierta edad o de varias edades. Y tres, si la investigación tendrá un enfoque psicológico o sociológico. Estamos hablando de dos enfoques, de dos disciplinas disciplinares, perdón, valga la redundancia, de dos ciencias disciplinares que en este caso podrían enfocarse dentro de
dos líneas totalmente diferentes. Entonces, imagínense, esta idea se le vino en cuanto a qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan una relación cordial y satisfactoria para ambos. Eso está ahí en el material de Sampieri y Collado y Baptista en su página número 27, para quienes que de repente quieran profundizar un poquito más. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, ahora me voy a regresar aquí al material de la unidad. Ojo. Sí, aquí. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Aquí. Miren aquí qué interesante. El mismo Sampieri y Collado y Baptista plantea que ya una vez que tengamos definida la idea, tenemos que plantear tres aspectos que son necesarios para nosotros poder, pues de cierta manera, empezar a aterrizar con la idea de investigación. Primero lo primero, miren aquí, conocer los antecedentes. Aquí hay que ver trabajos, hay que ver estudios, hay que ver investigaciones que se han vertido sobre el tema que usted esté interesado, ¿verdad? Y que de repente habría que ver si se ha indagado a fondo, que tal vez usted la respuesta que usted está buscando posiblemente tenga ya su respuesta. Y si no es así, entonces eso le va a servir como base para poder hacer lo siguiente, estructurar ya formalmente la idea, para ir viendo con claridad qué es lo que usted va a investigar. Esas eran las preguntas que se planteó Mariana, si ustedes se fijaron, entre esos tres aspectos para poder definir muy claramente esa idea de investigación. Y tercero, hay que seleccionar la perspectiva principal desde el cual se va a abordar precisamente la idea. Porque, ojo, muchas disciplinas abordan X situaciones, pero de maneras diferentes. En el caso de nuestra disciplina, tenemos que ver en qué se va a enmarcar dicha investigación y así también profundizar sobre los conocimientos de otros campos. Entonces, ojo, solo tenemos que plantear antes, ¿verdad? Bueno, regresamos aquí y aquí se hablan, están un poquito más pequeño, de algunos criterios para considerar la pertinencia del tema. Esto es cuando ya usted tiene una idea más madura del tema. Vaya, imagínense que de repente hablemos, vamos a tratar de un tema que aqueja mucho al país, pero ojo, es social, no es jurídico. Imagínense que estemos hablando del tema de inseguridad. Algo que es importante para que usted aterrice dentro de lo que es el tema y la profundidad del problema, estimados, es que usted tiene que definir tres aspectos y eso lo va a ver usted cuando plantee el problema de investigación. El primero es definir concretamente cuál va a ser el objeto de investigación. Bueno, si definimos el tema de seguridad, tenemos que ver entonces cuál va a ser el problema sobre ese tema de seguridad. Dijimos, problema en Tegucigalpa. O de repente podríamos definir otro criterio dentro del planteamiento del problema, que lo van a ver más adelante. Definir un espacio físico geográfico, como para hacerlo más concreto. Y definir también otro de los elementos que es el espacio o el periodo tiempo. Ver y definir una línea de tiempo para ver concretamente en qué espacio lo vamos a ver. Si es desde la actualidad, verlo hacia atrás hasta dónde podríamos llegar como para definir concretamente el problema. Estos tres elementos que yo les mencioné son aspectos que se plantean o se hacen en el problema de investigación y que es necesario que ustedes lo tomen en cuenta para definir muy bien la idea y posteriormente para definir el tema y más adelante para tener el producto del tema, que es el título de la investigación, para que se les sea más fácil poderlo concretar. Entonces,
buena parte de esos elementos como para poder aterrizarlo y poder saber si es o no pertinente el tema que usted ha escogido. Bernal, en su página 82, menciona algunos criterios para ver si ese tema que usted definió es pertinente. Imagínense, la novedad. Yo creo que es el mayor aliciente de la mayor parte de los temas o ideas de investigación, porque de repente se ha tratado muy poco o hay un gran interés de profundizar sobre esos aspectos. Tal vez son temas tabú o son temas muy difíciles de tocar dentro de la sociedad y son estrictamente novedosos. Por otro lado, hay temas que generan algún tipo de contraste. Entonces hay que poder contrastar esos resultados de investigaciones previas para ver otros contextos. Y además de eso, lo que más mueve a la mayor parte de los seres humanos, ¿cuál es? Es la necesidad y la importancia que de repente tiene estudiar ese problema para resolver alguna situación que implique una necesidad de una sociedad, de un grupo dentro de esa sociedad, dentro de una organización o de un conjunto de sujetos. Entonces, eso es uno de los elementos que más nos llama la atención, la necesidad y la parte de la importancia de ese tema que usted está pues definiendo. La otra cosa, como para poder aterrizar, porque ojo, hay algo que usted debe de saber con claridad, es que no solamente va a estar en la nube como para poder definir el tema, usted tiene que aterrizar el tema. Entonces tiene que ver cómo la resolución o llegar a resolver ese problema va a ayudar a resolver precisamente esa situación específica, ¿verdad? Por eso de ahí la importancia de buscar lo que es la concreción y la pertinencia en referencia al tema disciplinar que nos va a tocar estudiar. Y finalmente, algo que no se nos puede olvidar son los lineamientos, ¿verdad? Porque, ojo, cuando hablamos de lineamientos y nosotros vamos a resolver o vamos a llevar a cabo un proyecto de investigación científica, generalmente, ¿quién nos patrocina? O si es parte, por ejemplo, de una práctica profesional, si es parte de un título de posgrado, pregrado, etcétera, etcétera, como para desarrollar un proyecto de tema de tesis, entonces tenemos que someternos a un lineamiento que genera la institución educativa en donde nosotros, ¿verdad? Estamos pues desarrollando el tema y que va también a patrocinar de cierta manera la realización de dicha investigación. Ahí depende, claro, ¿verdad? Porque recuerden que no necesariamente puede ser para fines académicos, también puede ser una investigación de carácter particular o de interés general o de interés de nación. También puede ser de diferentes formas. Bueno, esos son criterios para que usted sepa si es pertinente o no el tema de investigación. Eso ya lo hablamos, ¿se acuerdan? Que era precisamente lo necesario para poder definir estrictamente ya una vez que tengamos la idea de investigación. Bueno, ¿cuál es el producto? El producto es el título. Miren qué interesante. Aquí yo quiero que sí me ayude. Vamos a ver, Jimmy, léame esta parte del título de investigación para que concretemos con ese tema y después pasemos a explicarles la actividad más importante para el desarrollo del trabajo de grupo que vamos a tener en este parcial. A ver, Jimmy Ramírez. ¿Está Jimmy? ¿No? A ver, Olvin Ortiz. Ya, y vamos a pasar lista. A ver, Eric Antonio Fuentes. Sí, aquí estoy. Ok, Eric, léame esa parte que está ahí en el campo.
Ok. Concreta la idea y tema que se hará la investigación, será necesario crear un título en el cual se puntualice en esencia lo que va a investigarse. A esto le llamamos título de la investigación. De acuerdo a Bernal, 2010, página 83, en el caso de los trabajos de grado, el título debe ser general, en cuanto recoge la esencia del tema que va a tratarse, pero específico en cuanto a qué debe referirse al problema objeto de investigación. En tal sentido, en dicho título debe también mostrarse el proceso del desarrollo del estudio, siendo recomendable formularlos en un sentido muy puntual y específico, evitando sean generales o amplios. De mi parte, he aprendido que para redactar un título debo concretizar tres elementos muy importantes. Estos son el objeto de estudio o problema, el lugar o espacio físico y geográfico y el periodo o espacio de tiempo que se investigará. Ok, gracias. Gracias, estimado. Bueno, era lo que estábamos platicando, ¿verdad? Entonces ahora aquí lo que vamos a tratar de definir, una vez que ustedes definan muy bien el tema de investigación, la idea de investigación, tomando en cuenta todos estos aspectos que habíamos mencionado, y ojo, otros aspectos que son importantes también investigarlos, entonces ustedes tienen que definir dentro de su título estos tres elementos. El objeto de estudio o problema. Yo les decía, bueno, podemos definir como tema el problema de, como tema, perdón, la seguridad ciudadana. Entonces podríamos hablar de una situación problemática dentro de ese tema. Entonces podríamos decir, bueno, vamos a hablar de un problema como lo es la inseguridad ciudadana en Ciudad Universitaria. ¿Ok? Entonces ahí por lo menos ya definimos dos cosas. ¿Qué cosas creen ustedes? El objeto de estudio o problema y hemos definido el lugar o espacio físico geográfico, sí o sí. Ya definimos esos dos aspectos. Pues ahora tenemos que definir el periodo o espacio-tiempo que se va a investigar. Bueno, ahí depende, el problema es actual y muchos me van a decir, sí, mira, abogado, ese problema es actual. Pero ojo, tenemos que establecer una línea de tiempo y tenemos que saber definir esa línea de tiempo. ¿Por qué? Porque en base a los eventos que nosotros vamos a tratar sobre el problema objeto o el estudio del objeto del problema, ¿verdad? Viéndolo desde dos perspectivas, pero que significan exactamente lo mismo. Entonces, poder ver una serie de acontecimientos que nos definan precisamente ese periodo tiempo. Puede estar implícito, puede no estarlo, etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá y nos vamos a ir a la actividad. La actividad está precisamente aquí en la unidad 2. Vamos aquí estábamos en la lección, ojo, que es la parte de proceso de investigación científica, y nos vamos a ir a la actividad 1, 2 y 3. Miren en esta parte, voy a hacerlo un poquito más pequeñito. Aquí está. Miren, estas actividades son 1, 2 y 3, pero realmente es un solo trabajo. Aquí vamos a hacer el planteamiento del problema de investigación. Este trabajo va a ser en grupo, ¿verdad? Tiene un valor de 30%, en que la carga de puntos es bastante alta, porque hay que hacerlo bien. Y eso lo vamos a ir haciendo, aprendiéndolo poco a poco. ¿Y qué significa que vamos a hacer? Bueno, la primera actividad que ustedes tienen que hacer como grupo, primero lo primero, leer el material, que es el PDF, leer la lección y hacer una investigación bibliográfica. Mínimo 3 referencias, aplicando las normas aptas, ¿verdad? Segundo, ustedes van a empezar a hacer, ¿verdad? Una investigación en donde van a responder estos tres aspectos. Lo primero es por qué es importante tener ideas o temas de investigación. Ya hablamos un poquito de ese tema dentro de la temática del material de la clase, pero ahí tenemos también otras referencias que es importante que nosotros las investiguemos y las profundicemos. Ustedes tienen dos textos
en la guía didáctica. Uno es el material de Bernal y el otro es el material de Sampieri, Collado y Baptista Hernández, que también ustedes pueden desarrollar esta pregunta. ¿Ok? Que recuerden que ustedes van a ir haciendo una narrativa y dentro de esa narrativa van a empezar a hacer referencias de algunas consideraciones para que ustedes puedan enriquecer su punto de vista y así responder esa pregunta. Esa es la primera pregunta para aterrizar el tema, que es precisamente sobre tema de investigación. Lo segundo, como aquí estamos aprendiendo a definir temas y a su vez obtener un producto que es el título, porque ojo, el título yo les podría decir que es algo así como la piedra angular de este primer paso, que es plantear el problema de investigación, porque usted formula, si formula bien el título, le va a servir para hacer el planteamiento del problema de investigación. Y ojo, de ahí en adelante se va sola la investigación. Va a ser más fácil ya ir a la siguiente parte, que es formular la hipótesis o la conjetura, posible solución al problema presentado y después, otros elementos que más adelante los vamos a ver, que es ya ir preparando lo que es el trabajo de campo, que es la etapa más importante precisamente para poder contestar lo que nos hemos planteado en esta primera fase. Entonces, lo segundo va a ser que ustedes van a elaborar un listado de 10 títulos que son de diferentes temáticas, de diferentes campos o disciplinas. Yo aquí les pido que los investiguen, que lean los textos que les he suministrado e investiguen. Por ejemplo, pueden investigar si gustan en biblioteca virtual, poder buscar trabajos de tesis de ex estudiantes o ya docentes o académicos de la Universidad Nacional Autónoma, en donde ustedes pueden encontrar diferentes títulos de investigación. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes sepan cómo se formulan los títulos, para que ustedes ubiquen precisamente los elementos que hablamos con anterioridad. ¿Ok? Tercero, ahí sí viene lo que es su propia autoría. Esto va a ser propiamente de ustedes. Ustedes van a elaborar 5 títulos de los cuales les va a interesar profundizar o investigar en el campo de la disciplina y estudio del derecho. Vaya, si ustedes profundizan los materiales que hemos visto o que vamos a ver en clase, que es el PDF y la lección, ahí ustedes van a ver varios ejemplos y que son temas jurídicos para que tengan una idea de cómo se puede desarrollar una investigación dentro del ámbito jurídico. Entonces, ustedes van a formular estos 5 títulos, de los cuales ustedes van a escoger uno para continuar con la siguiente actividad. Ahí lo que vamos a ir haciendo es ir confeccionando un trabajo que va a tener esta estructura. ¿Ok? Una portada, una introducción, un contenido, conclusiones y bibliografía. Pero ojo, va a ir desarrollándose actividad por actividad. Eso significa que la primera parte de este contenido van a ser las respuestas de estas 3 preguntas. Después, la segunda parte va a ser esta. Estos 3 aspectos que van ustedes a agregar al contenido anterior. ¿Ok? Y finalmente, sumado a lo primero y a lo segundo, van a sumar estos 3 aspectos también de la parte tercera de esta actividad. Pero realmente es un solo contenido. Entonces ustedes van a ir reformando poco a poco ese trabajo. Pero no entiendo cómo vamos a ir haciendo eso en tiempo real. Podría ser la pregunta que a ustedes se les viene. Yo creo que ustedes vieron al principio precisamente esto. Esto es una guía para construir un documento de Google. Porque, ojo, aquí ustedes lo que van a hacer es un trabajo colaborativo donde se puede evidenciar el trabajo de todos los integrantes. Entonces van a elaborar un documento de Google. Puede, digamos, el coordinador abrir ese documento y todos ahí,
el coordinador va a tener la obligación de compartir ese documento en donde todos los compañeros de grupo van a tener la capacidad de editar el documento. Yo sé que esta actividad muchos de ustedes no lo saben hacer, por eso aquí les doy algunos insumos. Por ejemplo, aquí hay un video en donde ustedes puedan precisamente, este video es una guía rápida para trabajar un documento de. Y aquí hay otro video en donde cómo se va a hacer, cómo van a enviar el enlace del documento para que yo pueda revisar sus trabajos. Porque el objetivo es que lo vamos a ir haciendo por etapas. Para este 6 de noviembre va a ser la primera etapa. Para el 13 de noviembre va a ser la segunda etapa. Y para el 16, que es la fecha programada para el examen, ¿verdad? Tomen nota, ¿verdad? Porque como lo hicimos ahora, como recuerden que tomamos una fecha fuera del calendario de exámenes, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo para no ir a la carrera. Y por eso les dije, bueno, vamos a tomar esa fecha del jueves 16 para que de esta forma podamos nosotros ir progresando con cada una de las fases de este trabajo. ¿Ok? Entonces, ustedes al final me van a compartir el enlace a un correo electrónico. Aquí me aparece el correo institucional, pero también yo les voy a pasar mi correo personal, porque es un correo que es Gmail, que es un poco más, es más amigable, porque recuerden que los documentos de Google se trabajan precisamente en el servidor de correo de Gmail, ¿verdad? De Google. Entonces, es necesario pues aperturar el documento en esa parte. Ustedes ya cuando terminen todo el trabajo, yo primero lo tengo que revisar en su totalidad y darle su aprobación para que de esa manera, una vez aprobados, entonces yo les diga a cada coordinador o a cada relator de grupo, su trabajo está, check. Entonces procedan a pasarlo en Word o en PDF. Ojo, yo les pido ahí en Word, pero pueden trasladarlo al PDF, no hay ningún problema, y lo puedan subir al campus. Ya una vez subido al campus, ustedes tienen, como ya fue revisado por su servidor, entonces ya todos los que han recibido mi aprobación ya tienen esos 30%, siempre y cuando sea aprobado por su servidor y se suba al campus como prueba del trabajo realizado por cada uno de los grupos. ¿Ok? Entonces, yo aquí sí les pido, estimadísimos, que tratemos en lo posible de aprovechar este tiempo, ¿verdad? Si mañana de repente no podemos estar de manera presencial, la clase la vamos a estar desarrollando, si se puede hacer en la facultad, con el objetivo de ir avanzando en cada uno de los temas que tenemos para la unidad, pero al mismo tiempo vamos a estar trabajando la actividad sobre el planteamiento del problema, para que ahí aprovechemos en los últimos 20 o 25 minutos para evacuar dudas, preguntas y respuestas que tengan que ver sobre dichos trabajos, ¿verdad? Aquí hay dos grandes trabajos. El primer trabajo es de 30%, que es estrictamente sobre el planteamiento del problema de investigación, que es esto que les he explicado ahora. Y la segunda parte es el foro sobre las hipótesis, que ojo, no es igual al foro de el primer parcial, porque aquel era más que todo un foro de repaso. No, aquí hay dos preguntas, hay que responder las preguntas, pero para eso hay que ver una presentación que ahí se les suministra y también hay que investigar. O sea que yo ahí les recomiendo que en ese trabajo vayan haciéndolo con tiempo, ¿verdad? Y que hay tiempo suficiente para que no lo hagamos todo a última hora, sino que para que vayamos día con día, ir avanzando un poco en relación a la temática que vamos desarrollando y así al mismo tiempo van trabajando la actividad. La participación en clase o la participación que tengamos en estos espacios, ya sea de manera presencial o virtual, lo vamos a aprovechar también, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta.
Pienso que no, abogado, está bastante claro. Ok. Bueno, entonces, estimadísimos, eh, Todo bien, abogados. Todo está bien explicado. manos a la obra, ¿verdad? Manos a la obra. Esta semana vamos a hacer la revisión de lo que tenemos pendiente, como les había dicho al principio de la clase, y cuando ya tengamos listos los porcentajes, que ojalá sea de hoy en 8 para la próxima semana, puedan ustedes tener ya la nota de la primera unidad, ¿verdad? Ahí vamos a estarlo trabajando al mismo tiempo. Como todavía faltan hacer revisión de los exámenes en la parte de respuesta breve, ya cuando lo tenga listo, yo les voy a escribir a través del chat para que puedan ingresar al campus y puedan hacer la revisión del examen y de esa forma pues puedan tener la revisión del mismo, ¿verdad? De igual forma, pues si me toca revisar los acumulativos, vamos a ver cómo se hicieron las entregas. Si de repente hay que mejorar alguna entrega, yo me voy a comunicar con los coordinadores para que así de esa forma veamos cómo completarlo y así, pues de esa forma, pues de esa manera poder terminar también los acumulativos y tenerlos por cerrados para esta unidad recién pasada, ¿verdad? Entonces, bueno, así vamos a ir trabajando, estimadísimos. El, el tiempo apremia, así que manos a la obra. Yo les recomiendo que por favor vayan leyendo contenido, vayan leyendo el PDF, cada coordinador con cada uno de los grupos, como también con los compañeros de sus integrantes, vayan trabajando como grupo de estudio y grupo de trabajo la actividad que ahí vamos a estar desarrollando. Yo les pido que aprovechemos estos momentos para que ustedes puedan evacuar cualquier duda. Por eso les digo que lean, lean y lean, ¿verdad? Es importante que lo hagan para que así no tengamos ningún inconveniente al momento de la entrega de los trabajos. ¿Ok? Pues bueno, entonces yo sé que algunos pues no han podido de repente escudriñar lo que es la unidad. Yo se los recomiendo para que así lo vayamos haciendo y cualquier cosa, pues siempre estamos a la orden, ya sea por WhatsApp o ya sea por los medios oficiales que tenemos para comunicarnos. Y mañana hay que estar pendientes, ¿verdad? Siempre el chat para ver cómo vamos a desarrollar la clase, ¿verdad? Así que ténganlo pendiente y estén pendientes ahí del chat por cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, si Dios lo permite, nos vemos mañana y tengan una feliz noche. Buenas noches. Ya, abogado. Buenas noches. Bueno, Buenas noches, abogado. Buenas noches. hasta luego.